Buenas tardes. Iniciamos esta tarde las respuestas a las preguntas que amablemente nos ha enviado Pepa Martorell. Se trata, como no podía ser de otra manera, de la situación en Egipto y en general de todo el mundo árabe. La primera pregunta, que se refiere al efecto dominó producido por los acontecimientos de Egipto y por qué se ha desencadenado precisamente ahora esta revuelta. En mi opinión, se han dado varias circunstancias. La más evidente es la villanía de la actuación policial en los dos países, tanto en Egipto como en Túnez. En un país se sabe que pues un vendedor de frutas tuvo que inmolarse como protesta a la actuación de la policía, y en otro, un blogger fue asesinado a golpes a salida de un cibercafé. Sin embargo, lo importante no ha sido eso, siendo importantísimo en la medida en que son dos vidas humanas que han desencadenado esta revuelta. Lo que en mi opinión parece claro es que se han dado tres circunstancias: la aparición de una clase media joven y depauperada, pero con mentalidad de clase media y con mejor información que sus padres; una nueva política exterior que viene de la Casa Blanca y que ha permitido, que algo impensable como era el apoyo incondicional al tirano mientras mantuviera la alianza con Israel y los intereses de Estados Unidos con el islamismo o anti-islamismo. Y quizás, la aparición de esas tecnologías de la información que, como veremos más adelante, han sido importantes, pero en mi opinión no definen la revuelta. En cuanto al ejército y su aproximación a los intereses populares, hay que decir que lo más importante que puede decirse del ejército es que no ha disparado ni en Túnez ni en Egipto, que no han disparado sobre su pueblo. Y eso también era inconcebible que dispararan, inconcebible que se mostraran tan favorables a las reivindicaciones populares. Hay que decir que el ejército en Egipto había mantenido una posición relativamente respetable porque habían subcontratado, por llamarlo así, las tareas sucias a la policía, a los servicios secretos. Quiere decir que el ejército no torturaba o que no participaba de lo que se dice renditions, es decir, de las torturas a los miembros de Al-Qaeda que no podían hacerse en territorio norteamericano y que sí se han hecho en Egipto. El ejército encarna los ideales de la independencia, los ideales de la soberanía popular, ciertos ideales republicanos, y en ese sentido ha estado a la altura de las circunstancias. La tercera cuestión se refiere a la importancia de las redes sociales. A mí me gustaría hacer notar que las redes sociales no sustituyen a las libertades tradicionales, es decir, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación o de reunión, que pueden ser un arma de doble filo, como lo han sido en Irán o como lo han sido en China, en el sentido de que permiten a los regímenes represores tener perfectamente ordenados quiénes son los activistas, y además han aprendido estos regímenes a infiltrarse y a utilizarlas para sus fines, tanto en Irán como en China y en otros países, ¿no? De forma que no se trata de extender su uso, que es importante, sino de extender las libertades básicas, que repetimos, son libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión, etc. Es evidente que sin esas redes sociales no se hubiera podido extender la propuesta. Pero a mí me parece que no deberíamos fetichizar las redes sociales, y que la importancia es el ganar espacios para la libertad de prensa. Lo que no se podía ganar en el mundo real se ha ganado en Internet, pero estamos hablando del mismo derecho que tiene que ver con la libertad de opinión. En cuanto al juicio que me merece Mubarak, a mí me gustaría, a pesar de que haya mordido el polvo, como me dice Pepa en su pregunta tan pertinente, me gustaría recordar que fue capaz de hacer suyo el patrimonio de Nasser,
la habilidad política de Sadat a la hora de firmar la paz con Israel y que durante 30 años se ha presentado ante Estados Unidos y en general ante Occidente como un bastión, primero en la Guerra Fría contra el comunismo y después contra el islamismo. En ese sentido ha sido tan hábil como para conseguir el segundo presupuesto o ser el país del mundo después de Israel que más dinero consigue los Estados Unidos para su presupuesto militar. A mí me parece que Mubarak no debe subestimarse, que durante estos 30 años ha mantenido al país más importante del mundo árabe bajo su bota y que por tanto puede que en estos momentos, como dice Moisés Naim, sea un personaje decrépito, pero no lo ha sido durante décadas. En cuanto a la actitud de la Casa Blanca, como decíamos al principio, es fundamental. Es decir, yo no concibo, creo que no puede concebirse esta revuelta con otro presidente que no hubiera hecho el discurso del Cairo de 2009, que hizo Obama, y con una política exterior que no es la política exterior tradicional de los norteamericanos en el área. En ese sentido, una de las cuestiones más interesantes va a ser el replanteamiento de la política exterior norteamericana en el Oriente Medio y en el Mediterráneo y un renacimiento de una cuestión que parecía que había sido sepultada con la administración Bush, y es la cuestión de la extensión de la democracia. Esa vieja idea wilsoniana que, entre otras cosas, creó la Sociedad de Naciones y que fue monopolizada por los neoconservadores o por los republicanos y que hoy parece patrimonio no solamente de la política exterior norteamericana bipartidista, tal como la quiere Obama, sino también de la política, o debería ser la política de la Unión Europea. Aunque solo fuera por interés personal, la seguridad en el Mediterráneo depende de la extensión de la democracia en el Mediterráneo, lo estamos viendo ahora, y bueno, esa es una doctrina relativamente novedosa, que ni Sarkozy ni Francia han entendido, como no ha entendido Estados Unidos y como no ha dejado de hacer ante ella seguidismo la diplomacia española. Me gustaría referirme también al papel del islamismo radical. El islamismo radical o del islamismo político. Yo creo que, o parece que el flujo del islamismo político ha llegado a una exposición máxima en el mundo árabe. Es decir, creo que vamos a ver a un mundo árabe, a estos países con con sociedades más laicas, tales como lo eran en los años 50 o 60, como puede verse en el cine egipcio o como puede verse en fotografías de la época en la que se ve gente vestida occidental, compartiendo espacio con costumbres más o menos europeas y sin la omnipresencia de la presión religiosa en las calles que hemos ido comprobando en Damasco, o en el Cairo o en Bagdad. Además de esto, una de las consecuencias de este reposicionamiento de la democracia en el mundo árabe tiene que ver con la necesaria evolución del discurso islamista, que va a poder presentarse como la alternativa al tirano, en la medida que el tirano ya no va a ser soportado por Occidente. Va a ser, por tanto, interesante ver la acomodación tanto de la doctrina norteamericana cuanto de la doctrina islamista del islamismo político respecto de esta cuestión, respecto de su relación con las sociedades en las que se inscribe y en lo que se refiere a la política internacional. Me gustaría hacer una rápida referencia al análisis de este islamismo en lo que se refiere a sus personajes. Citaré a dos, que son, si se quiere, anecdóticos. El predicador de más importancia o más público en Egipto viene de una consultora multinacional, vista occidental, y es capaz de transmitir un islam muy próximo a los intereses y a las inquietudes de las clases medias urbanas de Egipto. Y por otro lado tenemos al Qaradawi, que tiene un programa en Al Jazeera que se llama Sharia and Life, Sharia y Vida, en el que a veces se le escapan afirmaciones antisemitas o antidemocráticas y que por tanto debe advertirnos que el análisis no puede ser ingenuo. Existe el islamismo político,
hay islamistas a los que les gustaría tutelar la democracia y el modelo turco es una posibilidad, a pesar de que el modelo turco a veces tampoco es perfecto. Es decir, el islamismo de Erdogan en el poder a veces choca con los intereses y con las pretensiones de democratización de buena parte de la población turca. Y por tanto, bueno, pues no es una panacea. Y por último, en cuanto al crecimiento, al tratamiento de la revuelta por los medios de comunicación occidentales, a mí me parece que ha sido notable, incluso en algunos momentos excelente, y que esa sobreinformación que hemos tenido debiera traducirse en una exigencia de nuestras opiniones públicas a nuestros gobiernos, a la Unión Europea, a la comunidad internacional en general, para que aprovechen esta ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad que no va a ser eterna, que ya está formada por esa nueva política norteamericana, por ese reflujo del islamismo que nos permite no verlo con un temor reverencial como hasta ahora, y por tanto nos libera las manos para actuar políticamente en la zona, y con un compromiso clarísimo con el avance de la democracia en el Mediterráneo y en el Oriente Medio. La comunidad internacional, la Unión Europea, nuestros gobiernos deben decir a los regímenes en el Mediterráneo y en el Oriente Medio que es hora de que se abran y de que avancen en el respeto de los derechos humanos y de las libertades básicas. Para eso debe servir la cobertura informativa, y que se supone que nuestras opiniones públicas están informadas, ¿no?, esa libertad de prensa y de asociación y de opinión que nos gustaría extender por todo el Mediterráneo. Buenas tardes. Antonio Oliver, de Corporate Diplomacy Network.